Buenas tardes, jóvenes. Aló, aló. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, ingeniero. Les iba a preguntar algo. Mañana tienen la prueba, ¿verdad? La prueba de lectura. Sí, Sí, Hay por ahí una amenaza de que esté con complicaciones la plataforma, pero dice el coordinador que no cree, porque ya vieron que cuando uno entra aparece un mensaje, ¿verdad? ¿Lo han visto? Han sí, entrado hoy. Entonces, sí aparece el mensaje. si hubiera problemas, lo dejaríamos para el lunes, ¿verdad? El lunes no tienen ninguna prueba, ¿verdad? No, El martes, el examen, no. No. no, Perfecto. Sí, yo el lunes sí tengo una prueba de programación. Ajá, pero ¿a qué horas la tiene? A las 5 creo que. A las 5. Ajá. Bueno, vamos a ver, esperemos que no haya problemas si no nos ponemos de acuerdo. Si no, tendría que dejárselos el martes. El martes nadie tiene problemas. Disculpe, yo también tengo prueba de Progra El lunes. el lunes. El martes no tiene nadie problemas. No, el martes no tengo problema. Ok, entonces hagamos eso. Si hay problemas, o de una buena vez, mejor cambiemos la prueba para el martes. ¿Les parece bien? De una buena vez. ¿Aló? sí, Ok, solo que avísenle a los demás porque ustedes solo están llegando como 10, creo. ¿Cuántos están llegando? Están llegando 17. Tienen que avisarle a los demás. La voy a dejar programada para el martes. Entonces, ¿ok? ok, listo, gracias, ingeniero. Vale. Entonces, vean. Hoy vamos a terminar de ver lo de termodinámica, ¿verdad? Estábamos viendo, hemos estado trabajando con, déjame ver, con los problemas de termodinámica de la primera ley. Entonces ahora, perdón, vimos con ustedes todavía no, ¿verdad? No hemos visto problemas de ciclos. no, dijo que eso íbamos a ver. Exacto, entonces vamos a ver hoy estos problemas de ciclos y el lunes les voy a hacer un resumen del capítulo 18 que viene en la prueba que van a tener el martes. Entonces, el lunes yo les daría problemas, un resumen muy rápido, centrado más en usar las ecuaciones para que rápidamente veamos cómo se resuelven problemas con eso, ¿verdad? Y el martes ustedes tendrían la prueba a la misma hora, ¿ok? Bien, solo que no, esta cosa no me deja, permítanme. Vamos a ver. Entonces, hasta ahora hemos abordado procesos especiales, ¿verdad? Hemos estado trabajando con eso. Se dedujeron una gran cantidad de ecuaciones que están resumidas en un documento que les compartí, ¿verdad? No sé si lo vieron. Entonces, ahora vamos a ver cómo se trabaja en la solución cuando uno tiene que resolver ciclos termodinámicos, esto que tenemos acá. Vamos hacia eso entonces. Aquí tenemos el resumen de las ecuaciones. Esas ustedes las tienen ahí y las tablas que podemos usar, la primera ley, más las ecuaciones del teorema de equipartición de energía, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero algunas consideraciones importantes sobre los ciclos. Fíjense bien, un ciclo es una secuencia de procesos que hacen que un sistema vuelva otra vez al estado inicial, tal como lo están viendo acá. Así, por ejemplo, tenemos que este sistema pasa del estado A al B, del B al C, del C al D, y después del D vuelve otra vez al A, ¿verdad? Siguiendo 4 procesos, el AB, el BC, el CD y el DA. Entonces observen
que el sistema vuelve a tener la misma temperatura. Porque si vuelve al estado A, significa que vuelve a tener la misma temperatura, la misma presión y el mismo volumen iniciales. Entonces, la primera consideración que debe quedarnos claro, que se puede aplicar o que se tiene que considerar o aplicar en los procesos termodinámicos de ciclos, en los ciclos termodinámicos, es que como la energía interna vuelve otra vez a ser la misma, entonces el ciclo completo, al tener la misma temperatura, siendo que la energía interna está directamente relacionada con la temperatura, acuérdense de las ecuaciones de las ecuaciones que tienen para cálculo de energía interna, ¿verdad? Que son 3 medios o 5 medios o 6 NR por la temperatura, ¿verdad? O sea, eso nos permite calcular las energías internas de los gases en los diferentes estados. Entonces significa que hay una relación directa entre la energía interna y la temperatura. De hecho, la definición que tenemos de calor es precisamente eso, que la energía total de vibración de las moléculas es precisamente el calor. Y en esencia sería la energía que está guardada dentro del sistema de moléculas por su vibración. Quiere decir que la energía interna es la misma al inicio y al final, ¿verdad? Y por lo tanto, el cambio de energía interna del ciclo completo da cero. ¿Ok? Luego, lo segundo tiene que ver con el trabajo. Fíjense bien, si nosotros tomamos el trabajo cuando vamos del proceso A al B, que aquí no aparece el B, del proceso A al B, esencialmente lo que vamos a calcular es el área bajo esta curva, porque recuerden ustedes que ese trabajo es el área bajo la curva, es una integral, es la integral de presión por D de B, desde el volumen inicial hasta el volumen final. Esa es la definición general de trabajo en el contexto de ciclo, de gases, ¿verdad? Cuando vamos de B a D, entonces vamos a sumar, vamos a considerar esta área que está acá, el área que está acá, adyacente. Esas áreas son positivas. Lo sabemos porque los volúmenes van incrementándose. Observen. Aquí vamos a movernos al volumen C. Y cuando tenemos un incremento de volumen, que tenemos una expansión de los gases, tenemos trabajo positivo. ¿Verdad? En estos dos primeros tenemos trabajo positivo. Es un área positiva. Pero cuando vamos de regreso, observen, tendríamos el área bajo esta curva de acá, del estado D del estado C al D. Y observen que ese va a ser negativo, porque vamos a pasar al volumen D. Y el volumen D es menor que el C. Por lo tanto, este trabajo de aquí va a ser negativo. Esa área de aquí va a ser negativa. Lo mismo va a pasar cuando calculemos el trabajo desde D hasta A. Y noten que esta área es negativa también y es mayor. La suma de esta área más esta área resultan ser negativas y mayores que las áreas positivas. ¿Lo ven? Por lo menos en este ejemplo que tenemos ahí. Eso significa que cuando calculemos el trabajo total, que en general se calcula así, si yo quiero calcular el trabajo total de por sí en un ciclo, entonces simplemente tengo que sumar los trabajos en cada uno de los procesos. Es el trabajo de D a D, más el trabajo de B a C, más el trabajo de C a D, más el trabajo de D a A. ¿Ok? Y entonces cuando sumamos todos esos, noten ustedes que van a desaparecer las áreas que están por debajo van a desaparecer estas áreas de acá. ¿Lo ven? Porque restamos un área negativa que es mayor que ella, menos un área positiva. Un área negativa. Y eso nos da, en general, cuando usted suma todo eso, por lo menos en este ejemplo, va a dar negativo. Pero lo más importante es que el área del ciclo resulta ser el área encerrada por el mismo. Esto es lo importante que debe quedarnos claro. En un ciclo termodinámico,
El ciclo, el trabajo del ciclo completo esencialmente es el área encerrada por el ciclo. En este caso es esta área encerrada acá. Algunas veces va a dar positiva. En este caso da positiva porque al ir en este sentido resultan las áreas mayores negativas que las positivas, pero no necesariamente tiene que ser eso así, ¿ok? Entonces, esto es lo segundo. El área del ciclo es el área encerrada, ¿verdad? Esto no le hagan caso, esto no es, eso era cierto únicamente para este caso, pero no es general, dejémoslo así. Lo que sí debe quedarles claro es que usted debe auscultar, si le pidiesen resolver algo gráficamente, si el área negativa al ir pasando a volúmenes menores es mayor que el área positiva, entonces el trabajo total va a ser negativo. De lo contrario, va a ser positivo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Aló, aló? ¿No? Todo claro. Ok. Lo tercero, si yo quiero saber cuál es el calor total por ciclo, pues simplemente voy a sumar los calores por cada proceso que forman el ciclo. Así que en este caso, eso equivale al calor del proceso AB más el calor del BC más el calor del CD más el calor de DA. Ahora lo sumamos. Y finalmente, aunque ya inicialmente sabemos que va a dar 0, uno puede verificar que también de la misma manera el... ¿cómo es? El cambio de energía interna del ciclo es la suma de los cambios de energía interna que el gas experimenta en cada proceso y que al final debe dar 0, ¿verdad? Esas son las consideraciones iniciales. Con esto, más las ecuaciones que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Más las tablas, entonces ya estamos listos para poder resolver un problema de ciclos. Vamos a ver, esencialmente, no es nada del otro mundo, es sencillamente que hay que trabajar con 3 procesos. Y con N procesos, con más de un proceso. Y que hay algunas consideraciones como las que acabo de ver que hay que tomar en cuenta. Entonces veamos este primer problema. Tenemos 3 moles de un gas ideal. Lo primero, como siempre, es que usted tiene que verificar si el gas es ideal, porque de esa manera usted sabe que va a poder usar cuáles ecuaciones. Es lo primero. El gas es ideal. Entonces ya sabemos que todas esas ecuaciones que hemos visto las vamos a poder usar. Lo siguiente es identificar cada proceso. Aquí nos dicen que el gas, el número de moles es 3 y se lleva de los procesos a través de pasa por el ciclo ABC, que es una manera como se referencian a los procesos, la secuencia de procesos, de estados que se siguen. Para este gas nos dicen que nos dan CP, ¿verdad? CP es la capacidad calorífica del gas a presión constante, pero noten que no me dicen qué tipo de gas es. O sea, no nos dicen si es monoatómico, triatómico, poliatómico o diatómico. Me dan CP. Pero me especifican que el proceso de A a C, es un proceso isobárico. Miren, a presión constante. Es un proceso isobárico. Que el proceso DA es a volumen constante, es isométrico. Ahí lo tenemos. Tenemos ya la definición de 2 procesos, entonces ya sabemos qué ecuaciones usar en cada uno. Y el último es adiabático, ¿verdad? Ahí tenemos entonces la definición de cada proceso. Nos dan además las temperaturas en cada estado. Nos dicen que la temperatura del gas en los estados A, B y C son respectivamente, o son TA, 300 kelvins, aquí los tenemos los datos, TC, 492 kelvins y TB, 600. Se ve claramente que esta es la temperatura más baja, esta es la más alta y esta es la temperatura intermedia, la isoterma intermedia. ¿Y qué nos están pidiendo? Que calculemos el trabajo total del ciclo. Eso es lo que nos piden. ¿Ok? Entonces lo primero que consideramos es que sabemos que la energía interna total del ciclo es 0. Vamos a ver, aquí tienen una pregunta. Permítame. ¿Qué dice su compañero? El BC.
Aquí el BC es isométrico. Aquí está. O sea, es un proceso a volumen constante. Este proceso de acá. Es un proceso isométrico. Observe que se da a un mismo volumen. BA. Cuando tengan una línea vertical es un proceso isométrico. Y cuando tengan una línea horizontal es un proceso a presión constante isobárico. Esta es la presión A. Muy bien, entonces fíjense bien, aquí tenemos los datos. El número de moles, ahora sabemos que hay una relación entre CP y CB que está aquí. Recuerdan que CP es igual a CB más R, entonces yo puedo despejar de ahí y obtener el valor de CB. CB va a ser igual a 29.1 menos 8.314. Aquí está. Y eso nos da 20.78. ¿Para qué lo necesitamos? Bueno, probablemente lo podamos necesitar para calcular cantidades de calor, ¿verdad? O para calcular energías, básicamente para cálculo de calor, nos puede servir. En un proceso isométrico yo puedo calcular el calor acá, ¿verdad? Si fuera necesario, si tuviese los datos. Entonces, vamos ahora a calcular el trabajo. El trabajo, empezamos con el proceso BA, este proceso de acá que es isométrico. El trabajo es 0, es isométrico. Luego el proceso AC es isobárico. Perdón, sí, es isobárico. La definición original es que P es igual a BC menos BA. Pero ¿qué sucede? Que no me dan los volúmenes como ustedes están viendo. No sé cuánto es BC, no sé cuánto es BA, como tampoco conozco las presiones. Lo único que nos dieron fueron las temperaturas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a las ecuaciones, siendo que es un gas ideal. Nos vamos al resumen de ecuaciones y observen que en el proceso isobárico aparece una ecuación adicional. Aquí está. Esta es la ecuación que nos va a permitir calcular el trabajo para un proceso isobárico en función de las temperaturas. NR por la diferencia de las temperaturas. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a usar entonces, ¿verdad? Porque las temperaturas es lo que conocemos en ese proceso. Entonces, N por R por TC, estamos hablando del proceso AC. C es el estado final. Entonces va a ser temperatura final, TC, menos temperatura inicial, TA. ¿Ok? Entonces es 3 por 8.314 por 492. ¿Dónde está 409? Aquí está. TC menos 300. Y ustedes pueden verificar que eso da 4.788.86 joules. ¿Ok? Ahora vamos al cálculo del proceso CD, este de acá. Ese proceso es isotérmico. Perdón, es adiabático. Entonces, si el proceso es adiabático, ¿verdad? Significa que yo puedo usar, vámonos a las ecuaciones de los procesos adiabáticos, voy a buscar una ecuación que me permita calcular el trabajo en términos de las temperaturas. Entonces aquí las tenemos las ecuaciones, aquí está, miren. Noten, para un proceso adiabático uno puede calcular el trabajo en términos de las temperaturas y allí es donde se necesita CB, que ya lo calculamos, ya lo tenemos adelantado. Una cosa importante, no se les vaya a olvidar, primero inicial y después final. Vean, no se les vaya a olvidar, en el proceso adiabático, primero van los valores iniciales y después van los finales, ¿ok? Iniciales, finales, ¿ok? A diferencia de los demás, donde el delta T se da como final menos inicial. Entonces, esa ecuación la tomamos, ahí la tenemos. Como vamos de C a D, el final es B y el inicial es C. Por eso aparece así. Sustituimos, ya habíamos calculado CB, que nos dio 20.78 por 3 por 492 menos 600, y eso efectivamente da negativo como debe ser,
porque el volumen está disminuyendo. Aquí hay una contracción. Esta es una contracción isométrica, isotérmica. Es una contracción a temperatura, una contracción adiabática, perdón, con el calor igual a 0. Y entonces sumamos los 3. Y al sumar los 3, encontramos el calor total por ciclo, que es esto que tenemos acá, nos da negativo. Ahora solo tenemos que aplicar la primera ley al ciclo completo. ¿Qué quiero decir? Que el cambio de energía interna, ¿ok? Es igual a Q menos W, entonces yo puedo decir, aplicado al ciclo total, que el cambio de energía interna del ciclo debe ser igual al calor en el ciclo menos el trabajo en el ciclo. Y como ya sé que el cambio de energía interna es 0, entonces usted aquí despeja. Y le queda que el calor es igual justamente al trabajo. Le dan 1947. Lo que significa que todo el calor que entró, toda la energía mecánica que entró, es negativa, entró, ¿ven? Cuando es negativa significa que el medio ambiente hizo trabajo, se convirtió en calor y salió. Nada más, simplemente. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, aquí hay una pregunta, vamos a ver. Porque acuérdese que la energía, miren las ecuaciones para que tenga un indicio, las ecuaciones, aquí están. Las ecuaciones para el cálculo de energía interna son directamente proporcionales a la temperatura. Entonces, si yo tengo un ciclo que comienza aquí, digamos, perdón, ¿qué estoy haciendo acá? Permítame. Si yo tengo un ciclo, aquí están las ecuaciones también. Si yo tengo un ciclo que comenzó en este estado 1, pasa al estado 2, después digamos que pasa al estado 3, y por decir algo regresa al estado 1. Vamos a suponer que solo son 3 procesos. Ahí está. Entonces observe que la temperatura inicial es T1. Aquí hay una temperatura T1. Aquí hay una temperatura T2 y una temperatura T3. Entonces, si yo quiero calcular, vea las ecuaciones. Imaginémonos que se trata de un gas cualquiera. Entonces, su energía interna inicial, al inicio del ciclo, va a ser, por ejemplo, igual a una constante cualquiera, que puede ser 3 medios o lo que sea, depende del tipo de molécula que tengamos, por N por R. Le voy a poner así mejor para que no haya confusión. Una constante cualquiera E por la temperatura inicial. Cuando yo termino, cuando el ciclo termina, entonces la energía interna final debería ser igual a esa misma constante NR por la temperatura final. Pero ¿qué sucede? Que la temperatura final y la inicial son la misma. Entonces el cambio de energía interna me va a dar 0. Porque esta y esta van a ser iguales. Estos dos son idénticos. Volvieron a tener la misma temperatura. Entonces, por definición, se concluye que para cualquier ciclo, el cambio de energía del ciclo completo debe dar 0, porque vuelve a restablecerse la temperatura del sistema a la inicial. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay otra, vamos a ver. Permítame. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pasemos al siguiente problema entonces. Vamos a ver. Aquí está. Este problema, todos los problemas aquí son del texto, como ya habrán identificado el tipo de gráfica, ¿verdad? En este nos dan un gráfico. Y se nos dice que, observen que nos dan algunos datos. Observen que nos dan un ciclo por el que pasa este sistema que comienza en A, de A pasa a B, de B a C, de C a A, ¿ven? Y entonces noten que se nos dan las presiones en pascales y nos dan ya los volúmenes en metros cúbicos. Hay que tener cuidado siempre con los datos gráficos para ver en qué unidades nos los dan. No vamos a tener que hacer conversiones. Entonces tenemos la presión del estado C y su volumen. Tenemos
que el estado B, el estado B debe tener el mismo volumen, porque es una línea vertical, es un proceso isométrico. Y el estado B y el A deben tener la misma presión. Yo le voy a poner a esto, le voy a poner como un nombre aquí. Digámosle presión A. A eso, ahí. Esa es la presión A. Es la misma para A y para B porque ese es un proceso isobárico. Pero el problema nos dice, en el gráfico está claro eso, aquí lo dice, miren, que el ciclo CA es isotérmico. Entonces significa que la temperatura de C es la misma temperatura de A, porque es la misma temperatura, es un proceso a temperatura constante. Entonces, vamos antes de pasar a ver cómo se resuelve, vamos a tomar los datos y a completarlos. Entonces, comienzo con el estado C. En el estado C yo tomo el volumen y la presión. 2 por 10 a la 5, volumen 0.04. Y como es un gas ideal, miren aquí lo dice, es helio. Además, el helio es un gas noble, se comporta como gas ideal. Como es un gas ideal, entonces yo puedo para ese gas usar esta ecuación, la ecuación de estado del gas ideal, ¿verdad? ¿Cuál es la ecuación de estado? Que P por B es igual a nRT. Y la voy a despejar para el dato que no conozco, que es la temperatura. Ya conozco la presión y el volumen. Entonces me va a quedar igual a PC sobre NR. Sustituyo todos los datos y ya obtuve la temperatura C. Ahora me voy al estado A. En el estado A, como ya tengo la temperatura C, es la misma temperatura, aquí lo tenemos, de A, de C. Aquí lo tengo, la temperatura de A es la misma de C, o sea, 296.07 kelvins. Y aquí nos están dando ellos el volumen, 0.01 metros cúbicos. Entonces usamos la misma ecuación, solo que despejada, para la presión, para obtener la presión en el estado A. Entonces nos da nRTA sobre D. Y eso da, se puede aproximar, si se fijan, lo podemos aproximar a 800.000, porque solo hay una décima. Ahí está, lo vamos a dejar aproximado a 800.000. Esta es la presión en A. Muy bien, ahora vámonos al B. ¿Qué conozco en el B? En el B conozco el volumen, porque es el mismo de C, ¿verdad? Aquí está, 0.04. Y conozco la presión, que es la misma presión de A. Aquí está, P de B es igual a P de A, 800.000. Entonces, uso esta ecuación de nuevo para obtener la temperatura. Sustituyo y obtengo este valor. Entonces ya tengo todos los datos completos. Si se fijan, al completar todos estos datos, que son los valores de las variables de estado, acabamos de resolver el inciso A y el inciso B, que era lo que nos pedían, la presión del gas en el punto A, ahí la tenemos, y las temperaturas del gas en los tres estados. Ahí están ya las tres temperaturas completas. Ahora nos dicen cuánto calor entró o salió del helio. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a calcular, como ya tenemos toda la información completa, entonces vamos a calcular los calores en cada proceso. No, eso es al final, eso es más bien al final, perdón. Las energías internas en cada estado. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Y casi en todos los procesos, hay muchos procesos, muchos ciclos que siguen la misma estrategia. Usted calcula con la información de las temperaturas, calcula las energías internas. Observe que le están diciendo que es helio. Y nosotros ya sabemos que el helio es un gas monoatómico. ¿De acuerdo? Monoatómico. Entonces, como es monoatómico, estas energías las voy a calcular como 3 medios de NR por sus temperaturas. Aquí sería TA, aquí nos va a quedar TB, y aquí vamos a tener TC. Cuando las tengamos,
entonces vamos a poder calcular las diferencias de energía. Si yo quiero calcular el cambio de energía interna en el proceso AB, ¿verdad? O sea, el cambio de energía interna en el proceso AB, resto la energía interna del proceso final menos la inicial. Si quiero calcular el cambio de energía interna del proceso que sigue, que es el BC, entonces resto la final menos la inicial. Y así sucesivamente. Tenemos los cambios de energía interna de esa manera. Vamos a llegar al último, que es el CA. Entonces restamos el final, que es UA, menos el inicial, que es UC. Entonces ya tenemos todos los cambios de energía interna. ¿Qué viene después? Como tenemos todos los datos de todos los procesos, o sea, los valores de PV y T, entonces puedo calcular después con las ecuaciones que corresponden los trabajos. El de AB, el de BAC y el de CAA. Tendré que buscar cuál es el trabajo en el de AB de un proceso isotérmico. Solo me voy a la ecuación. Después, ¿cuál es el trabajo de un isométrico? Este me va a dar 0. Ya por definición, el trabajo de un isométrico es 0. Y después voy a calcular el que corresponde al adiabático, ¿verdad? Que es la presión, en este caso sería la presión en A, por la diferencia de volúmenes, que sería final BA, no, BB, perdón. Vamos de AB menos BA. Y aquí buscamos la ecuación que corresponda. Va a haber un logaritmo aquí, ¿verdad? Y vamos a ver entonces la solución. Si se fijan, es la estrategia. ¿Qué pasa después? Aplicamos la primera ley. Cuando ya tenemos todos los trabajos y tenemos todos los cambios de energía interna, entonces usted viene y aplica la primera ley para cada proceso. El cambio de energía interna para cada proceso es igual a Q menos W y despeja. Entonces le va a quedar que el calor de cada proceso es la suma de su cambio de energía interna más el trabajo. Eso es todo. Eso es una cosa muy sistemática que solo es de tener toda la información y guardar calma, pero sí lleva mucho trabajo. O sea, me refiero a cálculo. Aquí tenemos la solución. Vamos a ver cuál es este problema. Creo que este no es, creo que es el siguiente. Miren todo lo que hay que hacer. Es este de aquí es, ¿verdad? Tenemos 3.25 moles, asegurémonos. A ver, sí, es este de 3.25 moles. Y entonces aquí ya podemos ver qué número de problema es. Aquí está en la solución está el número de problema. Es el problema 1948. Aquí están todos los datos que tomamos. Son los datos que dan la gráfica y entonces aquí comienzan los cálculos que habíamos nosotros hecho. El cálculo de la temperatura en C, el cálculo de la temperatura en A, que es igual a la de C, la presión en A. Este es el inciso A. Luego completamos las tres temperaturas. Solo sustituimos los datos allá. Y ahora nos vamos a hacer, aquí está, como les había dicho, miren, como ya tenemos las tres temperaturas, calculamos las energías internas. 3 medios, porque es un gas monoatómico. Aquí está, ¿verdad? El helio es un gas monoatómico. Cuando ya tenemos las energías internas en los estados, calculamos las de los procesos. Aquí están, restamos de manera adecuada. Ahí lo tenemos. Obviamente esta va a dar 0. ¿Por qué? Porque es un proceso isotérmico. La misma temperatura, entonces el cambio de energía interna es el mismo. Y después calculamos los trabajos. El WBC es 0. Aquí hay un error en este, no le hagan caso. Aquí es, ahí es, ¿cómo se llama? Debería ser BC. Entonces, BC es 0. El de BA, aquí está el logaritmo que les había dicho. ¿Verdad que esa ecuación aparece ahí en las tablas? Y aquí tenemos el del isobárico, la presión en A por BA menos B, BB menos DA. Y al final hacemos los cálculos con la primera ley despejada para el calor y ahí lo tenemos. Los valores del calor en cada proceso. Vieron que son problemas largos. Lo único es que hay que guardar la calma sabiendo que con las ecuaciones usted va a poder resolver.
Usted tiene todas las ecuaciones allí. Estas ecuaciones le van a ayudar, solo tiene que tranquilizarse y decidir cuál ecuación va a utilizar y ya. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿No? ¿Cómo se sabe cuando es monoatómico, Lee? Mire, algunas veces el problema se lo dice, pero usted tiene que saber, acuérdese, aquí está en la tabla. Mire, esto lo va a encontrar aquí en la tabla. La tabla le puede ayudar. Mire la tabla. La tabla, esta tabla es del libro de texto. Esa tabla también se las compartí. Ya especifica que el helio, el argón son monoatómicos. Que el H2, el N2, el O2 y el monóxido de carbono son diatómicos y que los demás son poliatómicos. Entonces la tabla le puede ayudar. Algunas veces, no siempre, el problema le dice que se trata de un gas monoatómico o diatómico o lo que sea. Pero usualmente lo mejor es dejarse llevar por la tabla. ¿Verdad? Usted sabe que el helio se va a la tabla. Ah, dice, ahí es monoatómico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hacer el último problema. En este problema, observen que las presiones nos las están dando en atmósferas y los volúmenes en litros. ¿Lo ven? Hay que tener cuidado. Eso significa que las presiones las vamos a tener que multiplicar por 1.013 por 10 a la 5, que esa es la conversión. Esa es una atmósfera, acuérdense. Una atmósfera tiene 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y acuérdense que un metro cúbico tiene 1000 litros. O sea, 1 por 10 a la 3. Entonces quiere decir que los litros yo los voy a dividir por 1000 para convertirles en metros cúbicos. Entonces es lo que hacemos. Y ojo, miren, nos dicen que es un gas ideal y nos dicen que es un gas H2. Entonces yo ya sé por la tabla que es un gas diatómico. ¿Verdad? Entonces vamos a tratar de completar primero todo, igual que como hicimos en el problema anterior, todos los datos. Vamos a ver si podemos hacerlo. Aquí lo tenemos, fíjense bien. Tengo el número de moles, es 0.004. La presión en A, 0.5, convertida a pascales. El volumen en A, lo tengo también. Convierto el volumen a metros cúbicos. Y entonces, como es un gas ideal, puedo aplicar la ecuación de estado despejada para la temperatura. Y eso me va a permitir calcular la temperatura y completar los datos del estado A. Luego me voy al estado B. El problema nos dice que BC es isotérmico. Eso significa que B, observen, va a tener la misma temperatura de C. O sea, TC va a ser igual a TB. Porque el proceso es a temperatura constante. Y como es isométrico, significa que VB tiene que ser igual a BA. Entonces aquí ya tenemos, por eso, en el estado B, conocido el volumen. Y la gráfica nos da la presión, es de 2. Aquí la tenemos. 2 lo multiplicamos por 1.013 por 10 a la 5. Y entonces ya eso nos queda en pascales. En pascales. Completamos con la ecuación despejada para la temperatura, que es el único dato que no conocemos, y lo calculamos. Ya tenemos completo A y B. Ahora nos vamos a C. ¿Qué conozco en C? La temperatura, ¿verdad? ¿Y qué más? Pues el volumen, la presión. Si se fijan, la presión en A es igual a la presión en C. ¿Por qué? Porque este es un proceso isobárico. Entonces aquí lo tenemos. La presión en C es 0.5, convertido a pascales, y la temperatura en C es la temperatura en B, y entonces completamos y calculamos el volumen. Y después vamos a usar la misma estrategia.
Las energías internas yo las voy a poder calcular en cada proceso, en cada estado, como 5 medios de nRT. ¿Por qué? Porque es diatómico. Entonces el teorema de equipartición de energía me dice que las energías internas se calculan como 5 medios de nRT. Entonces ya tenemos las temperaturas. ¿Qué vamos a hacer después? Usar las ecuaciones para calcular los trabajos en cada proceso, ¿verdad? Y al final calcular los calores, que es lo que nos piden en CO. Observen que al completar la información de los estados ya hemos resuelto el A y el B. En el C tendríamos que calcular el calor en cada segmento, dice. Y al final nos piden que encontremos el cambio de energía interna de cada proceso. Entonces, esto estaría completo. Al hacer esto, ya estaríamos resolviendo el D. Vamos entonces a ver la solución. Ahí solo está el planteamiento. Entonces, veamos la solución. Aquí tenemos la solución, que era el primer problema de este documento. Miren todos los cálculos que hay que hacer, y eso que matemática los hace más fácil. Tenemos el número de moles. Déjenme ver si ese es el problema. Tengo mis dudas. Es 0.004, ¿verdad? Quiero estar seguro. Sí, ese es. Entonces vámonos a ver la solución. Aquí está entonces. Tenemos, aquí está 0.004. Hacemos la conversión del volumen en A. Lo dividimos por 1000 porque está en litros. B en B es igual a BA, lo mismo que hicimos allá. PA está en atmósfera, lo convertimos a pascales. P en B, igual, lo convertimos a pascales. PC es igual a PA y tomamos el valor de la constante de gases ideales. Entonces hacemos los cálculos. Aquí estamos calculando las temperaturas con la ecuación de estado y estamos completando los datos. Aquí están. Ya los tenemos todos. Con esto ya resolvimos el inciso B, por eso dice A y B. Con esto resolvemos el A y el B. Entonces ahora vamos a calcular las energías internas. Ya tenemos las temperaturas y como es diatómico, entonces 5 medios por la temperatura A, por la temperatura A, etcétera, la temperatura C. Y calculamos ahora los cambios de energía interna. De A a B, el B menos A. De B a C, el C menos B. De C a A, el A menos el C. Y aquí los tenemos. Este da 0, ¿por qué? Porque este proceso de C es isotérmico a temperatura constante. No hay cambio de energía interna. La temperatura es la misma. Ahora nos vamos proceso por proceso calculando los calores, los trabajos. El de A a B es 0, porque es isométrico, ¿verdad? El de B a C es isotérmico, entonces puedo ya sea calcular esto con el logaritmo de los volúmenes o con el logaritmo de las presiones. Y creo que se hace igual. Miren, usan como tenemos todos los datos, podemos darnos el lujo de calcularlos de las dos formas y efectivamente nos da exactamente el mismo resultado. Ahí lo tenemos. Y en el isobárico usamos la ecuación que corresponde. Tenemos la expresión y la diferencia de volúmenes. Y al final utilizamos la primera ley, despejada para los calores, que esto es lo que nos están pidiendo, los calores en cada uno de los procesos. No nos piden nada en ciclo total. Si nos los pidieran, ustedes solo suman estos calores y tienen el calor por ciclo. ¿De acuerdo? Si les pidieran el calor de ciclo, solo suman los 3 trabajos que obtuvieron en cada ciclo, A, B, BC y CA. Y la suma de todo eso es el trabajo total por ciclo. Es la suma de los trabajos. Y el cambio de energía interna obviamente va a dar 0. Si usted suma, mire, esto, note que le va a dar 0. Entonces usted tiene ahí el procedimiento, ¿verdad? Es una estrategia que se usa, es relativamente fácil, es sistemático. Solo tiene usted que estar seguro de las ecuaciones que va a usar y tener toda la información. O sea, mi consejo es complete tanto como pueda los datos que le dan al inicio para tener, y si usted logra tener todos los datos, no siempre se puede, ¿verdad? Pero si usted logra tener todos los datos, como usted vio en estos problemas, lo demás es fácil, es muy fácil, ¿verdad? Ahí llegamos a este
al final de este capítulo, que este es el capítulo 19, entonces ustedes van a tener, olvídense, mañana no van a hacer la prueba, queda entre nosotros, no le vayan a estar diciendo a nadie más, salvo a sus compañeros, porque si no me va a llamar la atención el coordinador. Entonces, ¿me oyeron? Sí, ¿verdad? ¿Están claros? Sí. El lunes entonces quedamos en que yo les comparto el capítulo 18 resumido. Vamos a hacer una serie de problemas que ya están resueltos, que son estos ejercicios que están acá. Voy a dar rápidamente, por lo menos, los significados generales de cada uno de los términos de las ecuaciones, que las ecuaciones ya las tienen. Las ecuaciones las tienen aquí están las ecuaciones. ¿Ves? Estas son las ecuaciones que vamos a usar. Ahí las tienen resumidas. Entonces, yo solamente les explico las generalidades, les doy las ecuaciones sin demostración y nos lanzamos a resolver estos problemas que están acá. ¿Cuáles? Estos problemas que están acá, que son varios, son bonitos. Todos estos problemas que tenemos ahí, ¿verdad? Eso lo haríamos el lunes, con eso completamos, quedan listos para su prueba del martes y todos somos felices. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Ninguna. Entonces nos vemos el lunes. ¿Ok? Jóvenes, hasta luego. Pasen feliz fin de semana. Gracias, Lick, igual. Pues hasta luego.